vista, ¿por qué lo llamaste contacto y no persona? Primero porque así entendí que de eso se trataba el dominio del problema, digamos, que Te la gente escucho tenía muy que... bajito. ¿ahí me escucha mejor, profe? Ahí sí. Bueno, que lo que había pensado era que como el dominio del problema dice que la agenda va a llevar diversos contactos, digamos, por eso hice la clase contacto y no persona. Ajá. Bien. Pero, Profe, si no... Sí, hola. sí, disculpen. Yo lo resolví muy parecido a lo que hizo Nilsson. Sí. Yo no ocupé la clase persona y que lo herede a contacto porque me pareció que no hacía falta porque no había ningún atributo nuevo que pudiera asignarle a contacto que amerita crear una subclase. Bien. Bueno, ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto. O sea, nosotros podríamos llegar a ampliar nuestro modelo, ampliarlo, hacerlo muy... Pero ¿vale la pena? ¿Es efectivo lo que estamos haciendo o es simplemente agrandar el problema? ¿Sí? Entonces, bien. Ahora, nosotros tenemos la clase de agenda. Vamos a suponer que nosotros para agendar, para tener, digamos, nuestra agenda y llevar, yo hago este planteo, ¿no? Para ver cómo lo incorpora. Tenemos localidades. O sea, un contacto tiene su domicilio y entre esos domicilios figura que es de una localidad. Entonces nosotros también tendríamos que tener, podríamos pensar en tener también desagregado lo que es una clase de localidades. Claro, sí. Sí, porque ahí En también ese, o podría sea, ser... yo sí. hago ese planteo, supongamos que fuera así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo incorporaríamos a eso? Puede ser que de la clase contacto se relacione con localidades. Si el contacto, en este caso el contacto un domicilio, podríamos decir, y de todo lo que corresponde puede llegar a derivarse de ahí, sí, Claro. sí. Y ahí, bueno, sería una relación, pero ya no una relación de herencia. Que en este caso tampoco hay relación de herencia, pero en este caso sería una clase, localidades que colaboraría con contacto, entonces el tipo de relación es diferente. Esa sería la línea de puntos, profe, ¿no? Sí, línea. Ah, listo. ¿Dejo compartir, profe? Estaba viendo los métodos, buscar Ah, A, perdón. buscar A, buscar N. Para buscar por apellido, buscar por nombre. Claro. Agregar un contacto. Y una lista de contactos. ¿Alguien tiene una solución diferente? Que podamos discutirla. Yo el método de buscar lo hice uno solo. O sea, le pasaba un dato y después ya en el método preguntaba si era igual al atributo nombre o igual al apellido, pero ya en el método de agenda. Podemos ver lo que tenés, vamos a ver el diagrama y después vamos a empezar a mirar si quieren los códigos. ¿Podemos ver cómo lo planteaste vos? Sí, profe, ahí comparto. Bueno. Ahí se ve, profe. Ahí, a ver, ahí está, ¿sí? Sí, yo hice el método buscar contacto y le pasaba un dato. Y después, ¿qué más hice diferente? Bueno, estos son los métodos de contacto. Y lo demás creo que hice igual. Ah, y agregué otro método inicializar que lo que hacía era inicializar el registro de contactos.
No sé si le muestro Ujú. el faro. A ver, Ahí no se ve. todavía no. Mm, mm. Capaz que como compartiste solamente Sí, mm, a ver, acá, ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Mi agenda. En buscar contacto, bueno, inicializar, ponía, o sea, instanciaba una colección Ujú. para agregar los contactos. Y en buscar contacto, yo le pasaba un dato y recorría la colección. Y si ese dato era un nombre, era igual al nombre, o era igual al apellido, me lo devolvía. O Me, sea, y claro, tu método buscar lo que hace es buscar la lista por nombre o apellido. o apellido, sí. Y uso el otro método que es de contacto, que es mostrar nombre o mostrar completo. A ver. Mostrar nombre, que me devuelve el nombre, bueno, mostrar apellido. Y si lo encuentra, lo muestra completo. Que está en contacto, que hace una salida, muestra completo los atributos. A ver, Eh, ahí vos me estás mostrando el atributo nombre, apellido y teléfono, ¿sí? sí, sí. ¿Y de dónde lo invocás al método mostrar completo? Mostrar completo está en... ese está en contacto. Porque le mando, recorro acá en mi agenda, en buscar contacto, yo recorro el registro de los contactos y por cada contacto le envío el mensaje que me muestre el nombre, y si ese nombre es igual al dato, me devuelve todos los atributos. O si es igual al apellido, que también es otro método de contacto, eh, me lo Lo muestra po- también completo. Está bien, ¿podrías cortar la línea ahí donde dice default is true para que sea más legible Sí, ahí? Y la de bueno, la de arriba, si querés, la dejas como. sí, O sea, si encuentra, me muestra el nombre completo. Perfecto. sí. Y si no, me dice que no está el contacto. Bueno, bien. Pero Y ellos ya me utilizan. ¿Cómo? no, no, estaba por pedirte el otro método que dice agregar. Agregar contacto. A ese sí yo le paso un contacto nomás directamente. Instancio los contactos en el Playground, Ah, eh, y acá en el Playground yo instancié 3 contactos ajá, y después lo agregué directamente con agregar contactos a cada elemento. está bien. Pregunto si contacto es de la clase contacto, lo agrega. Claro, si es una instancia de contacto, lo agrega como tal. Por la duda, se pasa en otra cosa, ¿no? Después para eliminar contactos sí ya es diferente, porque yo le paso un dato igual que para buscar, le paso o el apellido o el nombre, y Sí. hace lo mismo que hacía buscar, pero en vez de mostrarme, lo guarda en un auxiliar al contacto. Y después pregunta si es nil, es porque no lo encontró.
Y si no es nil, si lo encontró, ahí recién lo remuevo del registro. A ver, entonces viene el registro do hacer. Esto es similar como el buscar, pero en vez de Claro, pero devolverme, guardo. fíjate que acá en el do te recorre toda la colección. ¿Y qué pasa si hay coincidencia? Vamos a suponer que haya dos contactos, o por más que no, recorre hasta el final. Sí. Y Yo le vamos a paso un suponer, nombre, claro, sí. Si por ejemplo y, le paso Norma, me va a eliminar la primera, no, no, sí, está seguramente. bien, pero cuando lo encuentra, te ponen auxiliar el valor del contacto, ¿sí? Sí, Y, y sigue recorriendo la lista. sí. Sí, yo Bueno, lo eso probé hay que con uno, ver, en realidad. Sí, claro, eso hay que ver de cortarlo, porque si no, si tenés una lista de 100 contactos, el primero, y es el primero el que buscas, si es el claro, primero que sí, buscas, me va a eliminar el último que encuentre. claro, sí. Sí, O sea, ¿se entiende eso? sí, profe, sí. Sí, yo porque tengo 3 contactos nomás, no se lo O sea, probé. no es que te va a eliminar el último, te va a eliminar el que coincide, pero te va a recorrer los 99 registros restantes sin, digamos, necesidad de... Ujú. ¿Está? Para Sí, tenerlo en cuenta. Bien, bien. Gracias, Alejandra. ¿Quién más? Profe, yo había Sí, planteado el ejercicio de los vehículos. sí. Encontré como crear una clase padre, como crear una clase hijo, no era tan difícil después de todo y me ahorraba mucho código, Bueno, ¿lo pero querés no, compartir? no, a eso iba. Lo Eh, resolví esta mañana y no lo guardé, se cortó la luz y se perdió todo. sí, hoy se cortó la luz también, sí. Pero lo que Eh, no pude hacer fue crear esa clase control IE, ¿se acuerda? Y agregarlo a la clase padre. No encontré cómo hacerlo. la clase control, ¿cuánto? IE. Sí. Fede lo había planteado la clase Sí, pasada. pero no me estoy acordando, a ver si lo tenemos al link de la clase. No sé si lo tienen para compartir. Yo no lo tengo no sé si lo compartió en a Creo ver, que lo pasó en el Discord. Yo lo hice en una hoja. No sé si alguien tiene y lo puede convertir. ¿El diagrama, Cristian? sí, el Sí, sí, diagrama. señor. Ahí te muestro. No, mientras lo mi inicio. Creo comentarle nada más, profe, que cuando creaba la clase padre y luego a partir de eso una clase hijo, me apareció un icono Mm, de unas 3 casillas con forma de herencia. sí. No lo podía dejar seleccionado. ¿Eso es así nada más o yo estoy haciendo algo mal? Eh, no, o sea, tendría que verlo para... No. Lástima que no.
todo caso, si lo podés hacer, o más o menos, aunque sea graficar, antes que se termine la hora, lo podemos ver. Sí, hago ahora uno rápido, uno más o menos, para ver. Bueno, ¿El dale. el de Fede quieren ver o Sí, Cristian sí, subió? sí, sí. No, no, el Ahí, efecto, ahí puedo compartir. Bueno, bueno, después si lo pueden compartir al link, así lo agendo acá, pues yo no lo tenía a este. ¿Cuál era, Cristian, lo que estabas preguntando? sí, veo que hay una clase a la izquierda de móvil, control IE. Sí. Yo no sabía cómo llevar eso al Smalltalk. Ah, ¿cómo hacer eso en Smalltalk? Sí, porque hay una relación de agregación y no sabías, todo esto estaba, control IE, se encontraba dentro del registro móvil o se lo pasaba como Claro, un no, lo parámetro. que pasa es que vos tenés una clase, por un lado tenés una clase móvil, y la clase móvil sí tiene su clase. Pero la clase control I es como una especie de un integrador simplemente. O sea, vos haces la clase y esa clase es como que agarra, digamos, funciones de acá, de allá, de diferentes lugares, y te va visualizando, te va, digamos, generando la estructura, pero no es que vos tenés en Smalltalk algo que te permita armar esta relación así visualmente, como sí sucede con la gerencia. ¿Me explico? O Sí, sea, vos profe. en Smalltalk, vos ves que una clase hereda a la otra, pues una está identada a una y más abajo está la otra identada. Pero en este caso, como control I es una clase que está en un nivel superior, en realidad este control I es simplemente una clase siguiendo la metodología de Smalltalk que se sirve de todo esto, digamos. ¿Sí? Se sirve de estas otras clases. Pero no es más que eso. Vamos a suponer, vos hiciste la clase calculadora y la clase calculadora usó una clase entero, o capaz que usó la clase matriz, usó la clase array. Y vos pudiste haber definido métodos en otras clases también, pero no hay una relación que vos visualmente, o sea, me refiero al entorno Smalltalk, que vos veas, que digas, esta clase tiene una flecha así como la ves acá en el registro móvil a la clase móvil. ¿Está? Pero en Smalltalk vos creas la clase esta y en esa clase, en cada método, por ejemplo, si vos, cuando vos das de alta que en definitiva tampoco, por ejemplo, vamos a suponer que vos no hiciste la clase control IE, simplemente la ejecutás desde el playground, haces todas estas posibilidades, pero para que esto suceda, vos vas a tener que agarrar y tener definidas todas estas otras clases. Fíjense, gracias. Fíjense, por ejemplo, a ver si me dan comparto un ratito mi pantalla. Ahí ya lo tengo al gráfico acá ahí está el dibujo. Bien. Voy un ratito a Smalltalk. Voy a compartir. Estoy acá en Smalltalk. Me voy al browser de clases. ¿Sí? Y ven, acá sí tengo definida, pero en el caso de que, vamos a suponer que yo haga una clase calculadora. Y la calculadora me hace, entonces, simplemente yo lo que digo es calculadora como variable. Después digo, a calculadora le asigno calculadora, suponiendo que existe. ¿Sí?
Y acá hago todos los métodos que ustedes, por ejemplo, tenían en el gráfico, calculadora alta, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, si vamos al caso del móvil, sería móvil o control IE alta. Y en este caso, en el alta, ustedes tienen dos opciones. O lo más lógico, lo vamos a hacer con el del móvil. Vamos a suponer que yo digo control IE, por ejemplo. Y yo digo, tengo la variable control IE, que es y yo podría hacer control IE alta, ¿sí? Y en algún lugar dentro de la estructura de la clase control IE yo tengo el método alta. Y este método alta que está dentro de la clase control IE, podría decir acá, vamos a suponer, dentro del método creo una variable local, vamos a suponer auto, no sé cómo se llamaba, y digo autos new, creo. Y después digo auto alta, por ejemplo. ¿Sí? O sea, eso lo podemos plantear de esa manera. Entonces, en este caso yo no le estoy pidiendo dentro de la clase que me pase los datos del alta o crear una instancia de autos, sino que simplemente lo hago dentro del método. O sea, por eso le digo, hay muchas maneras de cómo uno lo puede llegar a organizar todo esto, ¿sí? O sea, en este caso, algunos pueden decir, no, yo hago acá y le paso los datos en un arreglo o lo que sea. Otros dicen, no, dentro del método alta que existe en la clase control IE, creo una instancia de auto y ahí doy alta de auto, por ejemplo. ¿Sí? Y este alta de auto sería un método que está en la clase autos y que me permite cargar todos los datos del auto. Si yo dijera, no sé, camión, diría, por ejemplo, alta, pero en este caso, los datos que me va a pedir o que se va a ejecutar van a ser del método alta, pero en la clase camión. ¿Sí? O sea, son diferentes maneras de cómo yo lo puedo plantear. Por ahí, cuando... A ver si me pueden pasar no sé si me pasaron el link del diagrama, entonces lo comparto un momentito, si me lo pueden pasar. Sí, Sí, profe, profe. ahí le pasé. Lo que sí tiene que abrir su Drive y darle permiso a todo. A ver, ya tengo abierto el Drive. A ver, ya. A ver si me deja añadir esto. Ahí está. Ahí autoricé. A ver, un ratito que me... Bueno, ahí está. Esto era más o menos... Ah, no, pero este es el de personas. Yo digo no, el del otro, el de los móviles, si lo tiene. Está en lo que dice página 2, profe, ahí abajo. Ah, página 2, acá está. Sí. Bien. Lo que sí no sé si le va a dejar editar, tiene que abrir como una copia porque está en modo lectura nomás. Sí, está bien, no importa. Ah. Pero bueno, lo mismo acá, ¿ven? Por ejemplo, fíjense que Comparte su normalmente, pantalla, profe. sí,
perdón. Fíjense que normalmente se da mucho en esta situación y cuando tenemos que trabajar con clases abstractas y demás, se da mucho el caso de usar lo que son los métodos abstractos, ¿sí? Usar los métodos abstractos y por ahí eventualmente una clase abstracta. Todos saben lo que es una clase abstracta, ¿no? La otra vez nos explicó que es como un modelo, digamos, que se va a ocupar en las subclases, como una Claro, plantilla, en digamos, realidad un método. la clase abstracta es como, a ver, ¿cómo le puedo, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, pero ¿cómo sería la definición de lo que es clase abstracta? La clase abstracta es una clase o una estructura que yo armo, que sería algo así como como un framework, como una referencia, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito, por ejemplo, necesito tener, como en este caso, auto, moto y bicicleta, muchas veces uno dice, yo quiero evitar de preguntar si es un auto, hago todo lo de auto, si es una moto, hago lo de moto, y si es bicicleta, hago bicicleta. Yo simplemente quiero que cuando diga tarifa, me devuelva la tarifa correcto del sea auto, moto, bicicleta. ¿Sí? Entonces, y eso por ahí, esas implementaciones pueden llegar a ser totalmente diferentes, pueden variar, incluso puede darse el caso que en algunas implementaciones no existan, pero como una manera de generalizar todo eso y armar una estructura común, se crean lo que son las clases abstractas, ¿sí? Y las clases abstractas son clases que no tienen instancia. Por eso dice una clase, la implementación de una clase abstracta está hecha en sus subclases, ¿sí? Por eso van a ver que ustedes a veces en Smalltalk, si se crea una clase abstracta, dice está implementado en la subclase. Esa implementación lo que busca es tratar de usarla a la clase abstracta como punto de entrada, pero en realidad donde está la implementación real son en la subclase, ¿sí? Bueno, hoy por hoy hay un concepto que hay mucha discusión o a veces puede traer confusión, lo que son las interfaces. No sé si ustedes escucharon también clase abstracta e interfaces. Interfaz no era la parte visible del programa. En ese contexto sí, pero en el contexto de lo que es la programación orientada a objetos, lo que es la programación, o sea, cuando vos hablas de interfaz en el contexto de visualización, es la pantalla lo que vemos, ¿sí? Pero cuando hablas en la interfaz, podríamos decir de un objeto, podríamos decir sería el conjunto de los métodos públicos, ¿sí? A los cuales tienen acceso. Pero desde el punto de vista de lo que son las clases abstractas y las implementaciones derivadas, hay un concepto que se llama interfaz. Y es un concepto que hoy está teniendo bastante fuerza y que está de alguna manera desplazando lo que es la idea de clases abstractas. Y una interfaz es casi como una clase abstracta y en parte ya pasa a ser una cosa diferente, o sea, es una mezcla, ¿sí? Por eso le digo, trae un poco de confusión. Ustedes pueden digamos, armar una nueva clase juntando dos o tres subclases y eso que forman una interfaz. Pero siempre la implementación es muy parecida a lo que son de las clases abstractas creadas en las subclases. Eso es algo que lo están implementando en lenguajes nuevos, C Sharp. Me disculpa un momentito que
Bueno, lo que les decía que las interfaces, por ejemplo, en Java también se está trabajando mucho con eso. Es un concepto nuevo que por ahí en las bibliografías clásicas todavía no está dando, no hay mucha, digamos, contenido teórico, pero es algo que trae bastante confusión en la gente, y incluso muchos dicen, yo prefiero trabajar con clases abstractas y no con interfaces, ¿sí? Voy a ver si la clase que viene le preparo algún ejemplo de clases abstractas, algo para que ustedes lo puedan ver, pero en definitiva la clase abstracta es como una clase ficticia, podríamos decir, que me hace un marco de entrada, pero que las implementaciones están en la subclase, ¿sí? ¿Eso qué trae o qué beneficio me trae a mí? Que cuando yo podría crear una instancia de unas clases abstractas, y a esa instancia de una clase abstracta, por ejemplo, podría hacer la referencia a una de las clases derivadas, y no tendría mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque es como que la reconoce, digamos, porque el marco es coincidente, ¿sí? Entonces no hay demasiados problemas con eso. Bien, ahora, ¿saben qué? Voy a grabar en la nube. Recording in progress. Bueno, bien, entonces, ustedes a la hora de hacer la implementación de todo esto, ustedes siempre tienen que pensar que si yo tengo que cargar un auto, tengo que tener un punto de entrada, pero ¿quién conoce mejor los datos? ¿Quién conoce mejor, digamos, las cualidades de un auto? Se supone que la clase que lo define al auto, ¿sí? Entonces, es preferible que las implementaciones estén lo más cercanas digamos, al objeto al cual se está representando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, yo tengo un auto y acudo al mecánico que siempre lo atendió, o acudo a un mecánico lejano. Esa sería por ahí la analogía así muy gráfica de lo que nosotros tratamos de buscar. Entonces, por ahí, cuando las clases son más autosuficientes, es como que queda más localizado digamos, la implementación, y eventualmente los efectos que podría llegar a tener cuando nosotros tenemos que hacer modificaciones, ¿sí? Lo que nosotros, con el paradigma orientado a objetos, lo que tratamos de evitar es generar el menos impacto posible, no solamente en el diseño, porque en el diseño estamos armando, sino lo que viene después. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos que una cosa es armar una implementación, hacerla que funcione, pero después nos olvidamos, valga la redundancia, nos olvidamos del día después, el día en que hay que modificar, hay que agregar cosas, funcionalidades. Entonces, cuando más separado y más localizado están cada función, es más fácil de hacerlo en cuanto a los cambios, y es más fácil de evitar o de detectar posibles fallas o incompatibilidades o efectos secundarios que pueda llegar a tener una modificación, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que vos decías, Cristian, creo que era, una vez que vos tengas implementado esto, podrías probar primero la funcionalidad dentro del mismo Playground. Después podrías crearte una clase que haga esto, digamos, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra solución respecto al ejercicio de la agenda o del control? Yo tengo un ejemplo de agenda, profe. Sí. Yo igual no estuve el miércoles porque no estaba en Resistencia, así que no sé si había que poner algo más específico. Comparto ahora. Sí, no, la idea, chicos, es que ustedes, como se habrán dado cuenta, a veces la parte más difícil de todo esto es cómo lo encaramos al problema, ¿sí?
Y lo que nos va a pasar es que vamos a encarar un problema y que después probablemente nos demos cuenta de que la forma como lo planteamos no era la forma, no era la mejor forma, no era la forma adecuada, ¿sí? Y por ahí nos damos cuenta que estamos trabajando más de la cuenta. Pero para poder darnos cuenta de eso, para poder detectar que es así, tenemos que empezar a modelarlo, empezar a trabajarlo y empezar a plantear alternativas, ¿sí? Hay cuestiones que medio que no hay, digamos, muchas maneras de hacerlo, es como que ya, por ejemplo, si nosotros hablamos de una factura, sabemos que una factura tiene un encabezado y renglones. Entonces, hay una relación de 1 a muchos, sería un encabezado, muchos renglones. Pero no, y sabemos que esa representación casi siempre va a ser así, es difícil que sea diferente, ¿sí? Cuando trabajamos con otro tipo de problema, nos van a pasar que dentro de ese gran problema tenemos subproblemas, con los cuales son también muy fáciles de resolver, pero hay otras relaciones que son difíciles de implementarlas, no de implementarlas, sino de encontrar la formalidad de qué tipo de relación nosotros queremos hacer. Sí, te doy para compartir nomás, ahí está, bien. Comentarnos a ver cómo lo habías planteado. Sí, acá puse algunos métodos más o menos comunes, como listar contactos, y entonces con este listado es como que mostraría todos los contactos disponibles. Agregar lo mismo, tendría que ir rellenando estos datos. El tema de ID de contacto lo agregué como que se generaría automáticamente. Esto porque, por ejemplo, si después quiero buscar un contacto, haría pasarle, por ejemplo, el nombre o el apellido y me listaría todas las coincidencias. Y cuando me lista la coincidencia, que me muestre el ID del contacto, para que yo después pueda eliminar el contacto o modificarlo con el ID. Es como para agarrarlo más rápido al contacto completo. Con eso creo que se soluciona el tema de los duplicados, que si tiene el mismo nombre o mismo apellido, por ejemplo. Sí, bueno, otro punto a tener en cuenta, siempre que nosotros trabajemos con datos que se repliquen, sean una lista de contacto, una lista de cliente, una lista de artículos, una lista de proveedores, una lista de libros, ¿sí? Siempre que trabajemos con ese tipo de estructura así de repetitiva, que con definitiva, si lo analizamos del lado del paradigma orientado a objetos, serían colecciones, ¿sí? Siempre que trabajemos en ese punto, nosotros tendríamos que tener en cuenta de usar un identificador, ¿sí? Es la manera más precisa y más rápida de poder manejar y no generar ambigüedades, ¿sí? O sea, entonces siempre cuando se habla con esa estructura, después seguramente ustedes lo van a ver en base de datos, van a ver ese tipo de cosas, pero se van a dar cuenta que se van a dar ese tipo de estructura que siempre ustedes la van a necesitar buscar, van a necesitar recuperar, van a necesitar actualizar, van a necesitar eliminar. Entonces, la manera más precisa de hacerlo es siempre con un identificador, ¿sí? Pero también, o sea, el identificador existe como clave de búsqueda, como clave de indexación, pero después, bueno, a la hora de buscar, la gente, digamos, normal como nosotros, no buscamos por el código tal, sino que la mayoría de las veces buscamos por datos característicos. Pero una vez que está identificado, el paso siguiente siempre es tratar de obtener la clave o la ID para no generar ambigüedades, que no se generen problemas de ese tipo, ¿no? Bueno, eso son las cuestiones a tener en cuenta. Bien, el ID es un dato que en este caso, como vos lo planteaste, puede ser el ID del contacto, perdón, el que identifica unívocamente al contacto. También podríamos llegar a usar un DNI, podríamos llegar a usar un quit, que hoy por hoy es como que el quit se está normalizando como clave de identificación de personas, ¿sí? Que, bueno, son
cuestiones que nosotros tenemos que ir viendo. Usted siempre tiene que pensar en la parte, digamos, todo funciona bien hasta que hay un contraejemplo que rompe la regla que nosotros definimos. Entonces nosotros tenemos que tratar siempre de hacer que funcione para esos contraejemplos también, porque un caso que no funcione ya es como un caso que no está contemplado o que puede llegar a generar un problema a la hora de implementar eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si hay dos Juan Pérez? Tengo que tener forma de identificarlo cuál es uno y cuál es el otro, porque es factible que se dé. Entonces, tanto el nombre como el apellido no constituyen una clave única y unívoca que lo haga, digamos, inconfundible a uno de otro, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pensar que siempre cuando vayan después trabajando ya en otras estructuras, va a existir ese tipo de situaciones. Bien. En otro caso, Bien, el IP también puede ser el teléfono, porque en teoría no se repite los teléfonos entre contactos. sí, pero por ahí, ¿sabes qué pasa? Que el teléfono, o sea, el teléfono, vamos a suponer que una persona dice, bueno, yo, mira, el teléfono se lo di a otra persona y a la otra persona vos la tenés también agendada. O una Sí, persona que tenga dos teléfonos. O sea, por eso la clave tiene que ser claro. única e irrepetible, ¿sí? Eso es Sí. para que después ustedes lo van a ver formalizar más en otra materia, pero en base de datos, por ejemplo, van a ahondar más sobre este tipo de cuestiones, pero sí es bueno usar un identificador, ¿sí? Bien, a ver qué más dice. Bueno, No, y el esto número. puse como extra el número válido para verificar si el número que ingresó está todo bien y devuelve un booleano. Y después obtener el país también como un extra, o sea, agarra el teléfono y ve la identificación del país, por ejemplo, y devuelve qué país es y lo mete acá como un atributo de contacto. Ajá. Bueno, bien. Otra, bueno, ahí ya que ustedes están bien, ahí me saltó un temita que quiero que solamente para que lo tengan en cuenta, es que, por ejemplo, acá él habló, dice, bueno, validar el número de teléfono. Y hoy por hoy, por ejemplo, los números de teléfono o una dirección de correo electrónico, por ahí se puede llegar a validar usando expresiones regulares, ¿sí? No sé si escucharon, vieron o algún ejemplo de una expresión regular. Sí, en sintaxis lo vimos también al Bueno, tema. bueno, entonces, por ahí los teléfonos, eso se puede llegar a validar con el tema de expresiones regulares, ¿no? Bien, así que eso también es un concepto transversal, o sea que no es solamente que se aplica en paradigmas, en objetos, sino que se pueden aplicar en diferentes estructuras, digamos, de programación, como puede ser un lenguaje SQL para una base de datos, en un lenguaje, en otro lenguaje, ¿sí? Puede llegar a ser en algunas aplicaciones que usan formas de matchar con el contenido. Entonces, expresiones regulares es un concepto que excede a la materia en sí y que es transversal, o sea, se aplica en varios ámbitos. Eso es bueno que por ahí lo sepan. Por supuesto, a veces la sintaxis de las expresiones regulares puede llegar a variar de un lenguaje a otro, un entorno a otro, pero conceptualmente es una forma de encontrar un patrón de macheo, ¿sí? Bien, bueno, ¿hay alguna otra solución, chicos? ¿Algo más que hayan trabajado sobre esto? Bueno, vamos a seguir. Me gustaría ver la implementación de esto, de lo que hicieron, así como estuvo mostrando Alejandra, de implementar y ver que funcione, digamos. Esto que ustedes están haciendo le va a ser totalmente útil para el desarrollo que tengan que hacer cuando hagan su trabajo. ¿Por qué? Porque ya van haciendo las prácticas acá de algo parecido, después lo trasladan al entorno que ustedes tienen. Fíjense que entonces tenemos
que esto es lo que nos va a pasar siempre, o sea, no sé cómo tratar de resaltar, pero lo que este mínimo ejemplo que ustedes están hoy haciendo acá, que dejamos planteado la clase pasada para modelarlo, este mismo ejemplo es algo que se va a repetir permanentemente, se va a replicar y en mayor medida cada vez que ustedes tengan que resolver algún problema desde el punto de vista de la programación, ¿sí? Si a ustedes a aquellos que se inclinen por el lado de la programación, independientemente del lenguaje, van a tener problemas que resolver, enunciados, situaciones que la van a tener que implementar, ¿sí? Hoy por hoy el paradigma que prevalece en el mercado es el paradigma orientado a objetos. Lenguajes hay un montón, ¿sí? Lenguajes hay un montón. Conceptualmente lo que ustedes están haciendo, el gráfico este que hicieron recién, los diagramas, es aplicable para cualquier paradigma. ¿Qué va a variar en ese paradigma o digamos, en el lenguaje que utilicen? La sintaxis. Pero conceptualmente es lo mismo. Entonces, ahora nosotros estamos tocando un punto neurálgico para lo que es el desarrollo y la implementación de problemas de programación. Entonces, nosotros esta práctica que nosotros hoy estamos haciendo acá, estos pequeños enunciados que lo estamos modelando y lo implementamos, y esto si lo hacemos muchas veces y cada vez en mayor medida, ustedes no van a tener mayores problemas en desarrollar y mayores problemas en resolver situaciones más complejas. ¿Por qué? Porque es el ABC de lo que hoy se utiliza en el desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Bien, ahora, está el enunciado yo quiero que traten quiero ver soluciones implementadas y que la corramos y que ustedes la corran y lo probamos a ejecutar, similar a lo que hizo una compañera de ustedes. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero ahora quiero dejar planteado otro tema, que es lo que vamos a trabajar, si podemos, la clase que viene. Me dan un segundito, estoy buscando algún ejemplo por acá. Bueno, ustedes todos saben lo que es un archivo de texto, ¿no? Todos conocen, todos interpretamos y tenemos conocimiento que es un archivo de texto, es un archivo que tiene un formato ASCII, también se le dice un archivo ASCII, como por ejemplo ¿sí? ¿Qué particularidad tiene un archivo de texto? Que un archivo de texto no tiene caracteres especiales, ¿sí? Por ejemplo, voy a compartir toda la pantalla, mejor para mostrarle con más. Vamos a entrar acá a Word. Y vamos a poner acá, y este es el archivo de Word. Y ven los caracteres especiales que tiene, como por ejemplo acá, caracteres no imprimibles. ¿Sí? Y esto, bueno, y este carácter, si nosotros después lo vemos en otro ambiente, esta que está en negrita también tiene un carácter especial para que se pueda ver en negrita. En cambio, en un archivo de texto, es totalmente, no tengo posibilidad de poner negrita, o sea, no, es un archivo que totalmente de código limpio, también se dice, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es un archivo que tiene una cierta tabulación. Fíjense que todas las líneas tienen la misma longitud. Tienen determinados números y demás. Y muchas veces este tipo de archivos se utiliza mucho hoy por hoy, por ejemplo, para transacciones o intercambio entre sistemas, de un sistema, de una tecnología a otra, por ejemplo, siempre hablando en torno a tecnologías no tan recientes como son, por ejemplo, los web services, las API, digamos, ¿sí? Sino que esto por ahí, tecnologías anteriores. Incluso también en algunas API por ahí se puede pasar que se tenga que subir un archivo de este tipo.
Todos saben lo que es una API, ¿no? A mí me suena, profe, pero yo no sé. Bueno, Sí, pero es como que no lo vimos formalmente. bueno. Sí, lo van a ver, voy a ver si hay un ejemplo de APIs en línea. Esto, digamos, es una aplicación al margen, ¿no? No es, digamos, no es algo digamos, que lo tengamos que saber ni nada por el estilo, pero en principio, ¿qué sería una API? Yo tengo una aplicación de un tercero, ¿sí? Que no tiene nada que ver conmigo, una aplicación de un tercero que no tiene nada que ver conmigo, el cual yo necesito consultar determinados productos o consultar determinados precios de ese proveedor, que es un tercero. Entonces el proveedor ese me dice, mira, yo te voy a poner una página web, vos entrás a la página web y te bajás la lista de precios. También te puedo decir que directamente entres a la página web y consultes ahí. No, yo digo, yo quiero hacer otra cosa. Yo le digo, yo tengo mi propia aplicación, mi propio sistema, y yo quiero que los precios, cuando vos los actualices, quiero que queden reflejados en mi aplicación, en mi sistema. Entonces, del otro lado dice, bueno, te voy a preparar una API, y en esa API vos vas a poder consultar con el código del producto y vas a poder recuperar los precios. Totalmente en línea. O sea que las APIs es como que permite hoy, y eso es algo que tiene cada vez mucho más crecimiento, que permite que dos sistemas se puedan conectar entre sí aplicando consulta. Yo desde acá le consulto al otro sistema y el otro sistema me devuelve datos. O yo le puedo enviar datos, por ejemplo, ¿sí? Eso es el concepto de API. Entonces, cuando muchas veces se da que hay que hacer intercambio de archivos entre sistemas. Alguien, no sé qué agregó acá. Una API, sí. Alguien tiene que hacer intercambio de archivos entre sistemas. Una de las formas puede ser que desde uno de los sistemas, el receptor, defina una API para que uno desde acá le pueda mandar ciertos datos y el archivo en sí. Y las APIs, hoy por hoy, también han evolucionado en cuanto al tema del formato del archivo. No sé si también escucharon los archivos de formato JSON. Sí. ¿No? No, profe. ¿Sí? A ver si tengo acá un ejemplito, un dibujito. Acá lo ponemos en pantalla. A ver si lo puedo. Acá justo tengo el ejemplo justo. Mire, ahí le comparto. Antiguamente, digo antiguamente, pero en realidad están vigente, hoy está muy vigente todavía, el formato XML. Ese sí lo habrán escuchado. ¿Sí? Y el formato XML de alguna manera es como datos de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, esto se dice que es un apellido, esto que es un nombre, y si hubiera varios registros, esto se repetiría. A ver, lo vamos a compartir toda la pantalla. Vamos a hacer rapidito acá. Vamos a compartir toda la pantalla. Vamos a poner uno nuevo. Yo acá, por ejemplo, en XML, le vamos a poner la codificación que el lenguaje es XML para que ahí, si tuviera que repetir esto para una segunda persona, el XML es así, ¿no? Y acá para una tercera persona. Y así, acá, bueno, acá podemos cambiarle los nombres, los códigos, digamos. Entonces este sería un registro de 3 personas. ¿Sí? Ahora, si nosotros esto lo tenemos que hacer en JSON,
Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a poner el lenguaje JSON. Tenemos acá, ¿sí? Tengo la primera persona. Vamos a poner acá. Algo así, parecido a esto. ¿Sí? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es más legible? ¿Este o este? ¿Sí? Bueno, hoy por hoy el formato JSON es el que se está estandarizando y está, de alguna manera, desplazando al XML. El JSON es el que se usa principalmente para las API. Entonces, nosotros vamos a la clase que viene, vamos a trabajar, y estos son archivos de texto que se le llama archivo de texto plano, ¿sí? Y estos archivos de texto plano pueden llegar a tener, o sea, aparentemente así mirándolo, no tiene ningún significado, ¿sí? No, pareciera que no representa nada, pero nosotros por ahí podríamos decir, acá le voy a ver, estoy buscando, bien, acá está. Le comparto toda la pantalla de vuelta. Por ejemplo, fíjense acá yo tengo un archivo que tiene un montón de datos. Y nosotros veamos y digamos esto, y esto no sabemos qué es. Pero la gente la que definió el archivo ese, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí. Pensé que se me había cerrado la gente que trabaja con este archivo definió un formato y dice, mira, este archivo que vos tenés ahí, acá está la estructura del archivo. ¿Qué significa de tal carácter a tal carácter, de tal carácter a tal carácter, de tal carácter a tal carácter? Y así sucesivamente. Entonces, este archivo, por ahí nosotros, así como está, no lo podemos interpretar. Pero si nos basamos en la estructura del registro, podríamos llegar a aperturarlo, a abrirlo, y podríamos encontrar qué significa cada dato. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esto por ahí es muy común que pase, donde se pide este tipo de información. Sí, es muy común, o sea, pasa siempre, bastante seguido. Siempre, ¿por qué? Porque existen sistemas que todavía tienen sus años y siguen funcionando. En la medida que esto vaya progresando con las API, el JSON y demás, va a cambiar, digamos, ¿sí? Pero hoy por hoy es un formato que se usa mucho. El proceso que nosotros vamos a hacer de abrir este archivo y distinguir campo por campo y en base a una estructura, es un proceso que se lo llama, o sea, parseo, digamos, y parser sería el proceso, parsear o parser sería el proceso de pasarlo por un filtro, por un tamiz y separar las cosas, ¿sí? Entonces, la clase que viene, vamos a tratar de trabajar con un poquito de archivos, y vamos a trabajar con archivos de este tipo que me parece que son útiles para ustedes y para trabajarlo, y poder hacer algunos ejercicios con esto. ¿Está? Vale, pues. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, pero queda la deuda de ustedes de hacer las implementaciones del caso de la agenda. Quedamos en el compromiso. Yo la clase que viene voy con este tema y ustedes me traen resueltos los ejercicios. Profe, y la implementación, no trabajamos con archivos, ¿verdad? Hacemos una lista ordenada, por ejemplo, para ir guardando. Una lista ordenada, pero con la clase que viene, cuando veamos el concepto de archivo, podríamos trabajar con archivos. Dale. Bueno. ¿Está? Muy bien. Bueno, chicos, ahora sí están liberados.
Listo, nos Luego, vemos, profe, profe. ¿Alguna Gracias. fin de consulta? semana. Profe, Sí, una consulta. El lunes es feriado, obviamente, pero el martes también. no sabía que el lunes era feriado. Me estoy enterando. ¿Es feriado el lunes? Día de los difuntos, ¿no? Sí, pero ¿figura en el calendario de la facultad como feriado? Lo No sé, voy no a me consultar. creería que sí. Todo el mundo lo habla como feriado. Ah, puede ser. Bueno, entonces, tu pregunta era por qué de feriado, ¿por qué el lunes? ¿A qué se No, no, refería? si se extendía del lunes al martes también. Si alguien sabe. Ah, eso no sé, no lo sabría. En todo caso, bueno, si alguno lo sabe, lo informa. Bueno, chicos, entonces estamos y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere la clase que viene. ¿Sí? Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Dale, Hasta luego, buen fin chicos. de. Chao, chao, igualmente.